Libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Gloria a Dios, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerras desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Amén. Padre celestial, gracias, Dios mío, Dios, por tu palabra. Dios, nos te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas. Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Dios, que tú hables a tu pueblo, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús. Esta historia que muchos de nosotros conocemos, la historia de David, es una historia muy famosa en la Biblia, ya que relata cuando David mató a Goliat. Antes de que haya sucedido todo eso, primeramente David aparece en la Biblia como un joven que apacienta las ovejas de su padre. Un joven, según los exegetas, estudiosos bíblicos, dicen que David tenía algunos 15 años más o menos, 16 años. Y David estaba apacentando las ovejas de su padre en el campo, mientras que sus hermanos estaban trabajando con Saúl, porque sus hermanos eran guerreros, eran peleadores. Y la palabra dice que Dios había desechado a Saúl como rey. Y la palabra del Señor dice que Dios tenía a un rey. Ya Dios había provisto de un nuevo rey. Y la palabra dice que el espíritu de Dios que estaba en Saúl salió, y un espíritu maligno de parte de Dios entró en Saúl para atormentarlo. Y ese espíritu de Dios que estaba en Saúl fue hacia donde estaba David, porque David había sido elegido como rey. Y Dios le dice a Samuel: deja de llorar por Saúl, porque yo me he provisto de un nuevo rey. Y entonces llena tu aceite, tu cuerno de aceite, y ve a Isaí de Belén, que allá me he provisto de un rey. Y entonces Samuel va a la casa de Isaí de Belén y llama a todos los hijos de Isaí de Belén. Y Samuel está confundido, porque Samuel dice: ¿dónde está el rey que Dios dijo que había en esta casa? Y Samuel le pregunta si esos eran todos sus hijos. Y él le dice: todavía queda uno, el menor, el que apacienta las ovejas. Y la palabra dice que mandaron a llamar a David. Y cuando David entró a la casa, dice la palabra que Dios le habló a Samuel y le dijo a él: úngelo a él. Y Dios desde ese momento ungió a David como rey de Israel. Pero todavía David, no era el tiempo de que David fuera al palacio. Dios lo ungió en ese momento para una asignación futura. Puede ser que Dios te unja hoy o mañana, pero no significa que mañana ya tú vas a estar en el palacio. Porque Dios ungió a David, pero David todavía siguió en el campo sirviendo a su padre. Y luego que la unción de Dios, el aceite de Dios cae sobre David, la palabra dice que David ahora tiene que tocar para Saúl, porque hay unos demonios, unos espíritus malignos que están atormentando a Saúl, y se necesita de un músico que sepa tocar. Entonces Dios permite que David entre al palacio, pero no como rey, sino como sirviente. Aunque David tenía la unción, aunque David había sido llamado para ser rey de Israel, David entró al palacio no como rey, sino como servidor.
Porque el tiempo de reinado llega en el tiempo de Dios. Entonces, David tiene que tocar para Saúl y David toca para Saúl. Los demonios que atormentaban a Saúl se van. Pero llega el tiempo que David tiene que volver al campo a pastorear las ovejas de su padre. Y cuando David regresa, dice que su padre Isaí de Belén le dice: yo necesito que tú vayas al valle de Ela para que tú cheques cómo están tus hermanos, llévale ropa, llévale comida, llévale queso. Yo necesito que tú me digas cómo ellos están. Y la palabra dice que dejando David lo que estaba haciendo, venía de tocar de donde Saúl, dice que dejando todo lo que tenía, se fue de temprano en la mañana a chequear donde estaban sus hermanos. Dice que cuando llegó al valle de Ela, aleluya, dice que se desmontó y escuchaba este gran filisteo llamado Goliat, que estaba desafiando el pueblo de Israel. Y cuando David llega a donde está aquella multitud, David dice: ¿qué es lo que está pasando en este lugar? Porque David no sabía. Y David escucha a este hombre llamado Goliat desafiando el pueblo de Dios. Y ve que todos los guerreros que están en ese valle están atemorizados, están turbados, no saben qué hacer. Por eso el tema del mensaje se titula Una fe alineada al cielo. Gloria a Dios. Cuando David llega a aquel lugar y escucha este gigante desafiando al pueblo, David empieza a investigar qué se le va a dar al hombre que matare a este gigante, a este filisteo. Y David empezó a investigar. Le dijeron que le van a dar la hija del rey, le van a exonerar los impuestos, le van a dar una casa, lo van a poner bien. Y David empezó a investigar y empezó a investigar y empezó a hablar con diferentes personas. ¿Qué se le va a dar? ¿Qué se le va a dar? Porque esta persona, este incircunciso, como dice David, este incircunciso que ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Y yo decía: wow, pero este jovencito de un campo que no había sido un guerrero, este incircunciso, este jovencito llamado David, mira cómo habla, a diferencia de aquellas personas que sí fueron entrenados para la guerra. Y cuando David está investigando sobre esto que está pasando, se encuentra con su hermano Eliab y le dice: pero David, ¿y qué tú haces aquí? Y la palabra dice que Eliab le dice: ¿dónde dejaste esa pobre oveja? Yo conozco tu corazón de soberbia. Porque el hermano David entendía que David no tenía que estar en ese lugar. Eliab entendía que la función de David era cuidar las ovejas. Pero hay gente que no va a entender el propósito de Dios para con tu vida. Y es por eso que de esas personas que no entienden el propósito de Dios para con tu vida, tú tienes que sacarle el paso. Tienes que írtele del lado, como se le fue David a su propio hermano. Porque hay gente que no va a entender el propósito por el cual Dios te envió a un lugar. Hay gente que no va a entender el propósito por el cual Dios te movió a un país diferente. Y es por eso que tú tienes que sacártele, tienes que quitártele del lado, porque ellos no van a entender. Y David siguió investigando y investigando. Y dice la palabra en el versículo 31. Dice: y fueron oídas las palabras de David ante Saúl. Y dice que mandaron a buscar a David. Y en el versículo 32 dice: David dijo: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mientras yo estudio esta historia, el Espíritu Santo trata conmigo y me hace entender que cuando tú tienes una fe alineada al cielo, la fe de otro cobra fuerza. Cuando tú tienes una fe alineada al cielo, los que están alrededor tuyo, su fe es levantada. Porque dice: wow, hay alguien con valor. Hay alguien que tiene el valor de levantarse y decir: yo voy a llegar. Hay alguien dispuesto a poder pagar ese precio. Y si esa persona está dispuesta, entonces yo también lo puedo hacer. Y yo digo: wow, en un momento de dificultad, en un momento de desesperación para el pueblo de Israel, viene este jovencito de 15 años y le dice al rey:
mi siervo, no temas, yo voy. Y me supongo que la preocupación que tenían estos guerreros se le había ido. Porque ellos dijeron, hay uno que vas a pelear. Cuando tú tienes una fe alineada al cielo, la fe de otro crece, la fe de otro cobra fuerza. Y es por eso que hay muchas personas que están rodeados de personas que tienen fe. Y cuando esas personas hablan con esa persona, dicen, wow, me he llenado de fe. Wow, voy a avanzar, voy a tirar la red. Porque hablé con esa persona y su testimonio me impactó. Su decisión me impactó. Esa persona dice, y yo me lancé y salí de la barca y creí a Dios. Y eso me ha impactado. Y yo voy también, voy a avanzar y voy a salir de la barca. Entonces cuando tú te reúnes con personas que tienen una fe alineada al cielo, ay Dios mío, esas personas se convierten en tus seguidores. Porque hay gente que te va a seguir. No porque tú te llamas Pedro o Juan, pero por lo que Dios puso en ti. Y este joven le dice, no temas, yo voy. Pero tienes que entender que cuando te levantas en fe, el enemigo siempre va a traer pensamientos negativos. El enemigo siempre va a querer hablarte y hacerte entender que tú no vas a cruzar, que tú no vas a llegar. Y es por eso que cuando uno se levanta en fe, el enemigo te tira un dardo. Y en el versículo 33 le dice Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Hay gente que escuchan un mensaje el domingo y dicen, estoy empoderado en el nombre de Jesús. Y se levantan el lunes y reciben un dardo. No hay cuarto para la comida, no hay cuarto para el pasaje, no hay cuarto para la universidad. Y el profesor me va a quemar la materia. Y dice, wow, qué batalla. Wow, Señor, y ahora. Pero tú el domingo dijiste, en el nombre de Jesús, voy para allá. Y el lunes, Señor, wow, qué batalla. Porque nos pasa a todos nosotros, nos pasa. Porque somos humanos. Pero me impacta, y es que la respuesta de David no es ni afirmativa ni negativa. Y David lo que le dice, mi siervo, escuche, yo era pastor de ovejas. Yo digo, wow, vamos a detenernos ahí. Cuando dice yo era pastor de ovejas, ¿de dónde venía David? De pastorear las ovejas de su padre. Entonces, cuando David habla con Saúl, le dice yo era. Lo que yo hacía ayer no lo hago hoy. Porque hoy, ay Dios mío, se marca un antes y un después en mi vida. Cuando tú andas con una fe alineada al cielo, no importa lo que la gente diga. No importa si no hay recursos. No importa si te sacan de la casa, tu fe va a producir el milagro. Y este joven le dice, tu siervo era pastor de ovejas. Porque el hecho de que tú no me hayas visto peleado no significa que yo soy un guerrero. El hecho de que tú no me hayas visto en tu academia como Kung Fu y cosas no significa que yo no sé pelear. Porque Dios me calificó en el campo. Y entonces David le empieza a detallar su historial. Y le dice, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Wow, pero ¿con qué fuerza? ¿Con qué fuerza este jovencito mataba a un oso? No hay hombre en esta tierra que mate a un oso. Dice que le rompía la quijada. ¿Con qué fuerza? Este jovencito, lo que pasa es que cuando tu fe está alineada al cielo, Dios te provee los recursos para tú poder atravesar el desierto.
Cuando tu fe está alineada al cielo, no hay un no del hombre que te impide avanzar, porque tú no dependes del hombre, tú dependes de Dios. Y le dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de la garra del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Punto número 2. Cuando tenemos una fe alineada al cielo, nuestro lenguaje cambia. Cuando tu fe está alineada al cielo, tú no hablas igual, porque tú no hablas conforme a tu situación actual. Tú hablas conforme al cielo. Y como el cielo habla: estoy bendecido, estoy prosperado y Jehová va conmigo donde quiera que yo vaya. No importa lo que se levante, yo estoy en victoria, porque el mismo Dios que libró a David de las garras de ese oso, el mismo Dios que libró a Daniel de las garras de esos leones, es el mismo Dios que me va a librar. Entonces, cuando tú tienes una fe alineada al cielo, entonces cuando tu lenguaje vas a cambiar. No puedes tener una fe alineada al cielo y tu lenguaje sigue siendo el mismo, porque no entra en efecto. Tu fe es como si tú abres un lenguaje diferente. Tú tienes fe, pero tu lenguaje no está alineado al cielo. Entonces, cuando tú tienes una fe alineada al cielo, tu lenguaje tiene que cambiar. Por eso David le dice: Jehová me ha librado de la garra del león. Entonces, cuando ahí David le dice lo que Dios había hecho con él: Jehová me ha librado, el mismo Dios que lo hizo en el 2010 es el mismo Dios que lo vas a hacer en el 2024. El mismo Dios que me ayudó y me libró de ese accidente es el mismo Dios que me va a abrir la puerta de este lado. El mismo Dios que lo hizo es el que lo vas a hacer mañana, porque es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. David estaba empoderado. David no estaba pendiente a lo que la gente iba a decir, porque David sabía que si se llevaba de las opiniones de los demás, no ibas a avanzar. Si David hubiese dicho: es verdad que él es un guerrero, yo nunca he peleado con hombres, nunca he tenido una pelea, yo he peleado con animales, David se descalifica. Si David va sin confianza, el rey no lo toma en serio. Si David va sin confianza en sí mismo, entonces la gente que está alrededor de él, entonces no tiene fe, no cree en él. Y es por eso que cuando tú tienes una fe alineada al cielo, tú hablas con seguridad, tú hablas con certeza y tú sabes lo que estás haciendo, aunque no entienda. Tú sabes lo que estás haciendo, aunque en tu mente tú sabes que esa puerta está cerrada. Tú dices: en el nombre de Jesús, la puerta se va a abrir. En el nombre de Jesús yo voy a caminar por ahí. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que me abrió la puerta es el que la va a abrir de este lado. Y David no necesitaba aprobación del hombre. Y le dice Saúl en el versículo 38: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Cuando tú tienes una fe alineada al cielo, los recursos humanos, las estrategias humanas, la ayuda del hombre no funciona. Porque cuando tu fe está alineada al cielo, tu ayuda viene del Altísimo, del Dios de allá arriba, del divino Dios. Por eso es que la ayuda humana no te funciona, porque tu fe está alineada al que todo lo puede. Cuando David se pone esta armadura, dice: wow, pero yo nunca practiqué eso.
Cuando yo estaba en el campo, yo lo que tenía era una vara y unas piedras. Y con lo que Dios me procesó en aquel lugar, las estrategias que Dios me enseñó, las habilidades que Dios me dio, es lo que yo voy a utilizar para atravesar esta puerta, porque es el mismo Dios y Dios va a abrir la puerta en el nombre de Jesús. Y Saúl trató de que David peleara con armadura, porque cuando tu fe no está alineada al cielo, tú y yo tenemos diferentes visiones. Cuando tu fe no está alineada al cielo, yo veo algo, pero tú ves otra cosa. Y para entenderlo es muy difícil. Porque tú dices, pero pastor, yo lo veo así. Pero tú dices, wow, pero yo lo veo de otra manera, Señor, ¿qué hago? Son dos diferentes visiones. Y es por eso que cuando tu fe está alineada al cielo, cuando el pastor da la visión, tú sigues la visión porque tu fe también está alineada al cielo. Si la fe de Saúl estuviera alineada al cielo, desde que David le habla, le dice, vete que Dios va contigo. No le pone armadura, porque la fe, porque ya el espíritu, Dios mío, ya el espíritu que estaba en Saúl lo había dejado. Y es por eso que pensaba en lo humano. Es por eso que le dio una armadura de hierro y con espada, porque pensaba que era con armadura que iba a pelear. Pero Saúl no entendía la visión de David. Gloria a Dios. Y David le dice, no, yo no voy a pelear con eso. Y soltó eso. Cogió su vara y sus piedras. Cuando tu fe está alineada al cielo, tu fe vence los obstáculos. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 42 dice, y cuando el filisteo vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego al filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David entendía que su fe alineada al cielo le iba a dar la victoria. Aunque en ese momento su mente tal vez le pudo haber dicho, Goliat es grande, pero su fe podía más que los obstáculos. Claro, porque uno es humano. En ese momento, imagínate, David, Goliat, un hombre de 10 pies, grande, y David chiquitico, wow, es grande. Pero cuando tú tienes una fe alineada al cielo, cada problema, cada situación, tú lo ves pequeño. Porque tu fe alineada al cielo te va a ayudar a vencer cada obstáculo, cada situación. No, que el jefe en el trabajo, cuando tu fe está alineada al cielo, tu jefe no es una oposición en el trabajo. Cuando tu fe está alineada al cielo, lo que sea que tú le pides a Dios en oración y crees que lo recibiréis, lo vas a recibir. Porque no hay obstáculo que tu fe no pueda vencer. Pero es necesario que tu fe esté alineada al cielo. Si no está alineada al cielo, vas a coger lucha. Porque vas a decir, yo creo, 2 o 3 pasos, Señor, y ahora. Yo creo, Señor, y ahora. Es creer y avanzar sin dudar. Por eso Dios le dice a los discípulos en el libro de Marcos capítulo 11 versículo 23, tened fe en Dios y le podéis decir a este monte, quítate y échate en el mar, y creer en tu corazón y no dudar, y será hecho lo que pides. Y David le dice al filisteo, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo.
y a la bestia de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Cuando tu fe está alineada al cielo, tu fe gana la batalla antes de pelear. Se fue. Cuando tu fe está alineada al cielo y antes de tú salir tú dices, en el nombre de Jesús, Señor, voy al consulado. Tú me dijiste. Y cuando tú vas con tu fe alineada al cielo, no hay cónsul que te queme esa visa, porque ya tú declaraste antes de salir. Y es por eso que David dice, y Jehová te entregará en mi mano. Antes de pelear, David profetizó y dijo, y te entregará en mi mano y daré tu cabeza, tu carne a las aves del cielo. David profetizó antes de pelear. ¿Por qué hay mucha gente que no son exitosos? Porque se van a pelear y luego quieren creer. Tienes que creer primero, alinear tu fe al cielo y avanzar creyendo que Dios te entregará la victoria. Y dice, y corrió David y cogió 5 piedras. Porque cuando tú declaras, tienes que hacerlo rápido. Porque el enemigo va a querer ponerte un obstáculo. El enemigo va a querer ponerte piedras en el camino. Porque él sabe que cuando tu fe está alineada al cielo, automáticamente tú lo declaras y tú lo crees. Él sabe que hay un milagro seguro. Y es por eso que tú tienes que avanzar rápido y correr. Y dice que agarró 5 piedras. Y cogió una y empezó a dar vuelta y la tiró. Y dice que le dio, ¡pam! Lo mató. Porque cuando tu fe está alineada al cielo, Dios pelea por ti. Y no importa lo que tú utilices para vencer al diablo. Si tu fe está alineada al cielo, Dios lo va a hacer. Es importante que nosotros entendamos que nuestra fe necesita estar alineada al cielo. Si nuestra fe no está alineada al cielo, los milagros, para tú ver los milagros se te va a hacer difícil. Porque el enemigo siempre está tramando, el enemigo siempre está buscando algo para hacerte caer. Y dice que cuando David lo mató con la piedra, dice que corrió hacia donde estaba Goliat. Y mi último punto es, cuando tu fe está alineada al cielo, Dios te da la fuerza para vencer. Y cuando David corrió hacia donde estaba el filisteo, dice que no tenía espada. Y usted se imagina un hombre tan grande como Goliat con una espada como de 50 libras. Y dice que David agarró y sacó la espada y le cortó la cabeza. ¿De dónde David, escucha esto, de dónde David sacó tanta fuerza para cortarle la cabeza a Goliat con la espada que era de Goliat? Antes de David pelear, David dijo, y ese incircunciso será como uno de esos osos. La misma fuerza, Dios mío, que Dios le dio a David en el campo, se la dio para matar al filisteo. Y dijo, en el nombre de Jesús, y le cortó la cabeza. Porque cuando tu fe está alineada al cielo, Dios te da la fuerza para terminar. Y no importa lo que se levante, Dios te dará la fuerza. La misma fuerza que Dios te dio hace 5 años para vencer, la misma fuerza que Dios te va a dar. Y yo estoy creyendo que en este año, si tu fe está alineada al cielo, vas a poder vencer.